Y hace rato lo decía mi hermano Marcelino, como iglesia hemos estado atravesando por momentos difíciles de pérdidas en nuestro cuerpo. Ya mencionaba nuestros hermanos, pues mi hermano Abraham, nuestra hermana Chelita, nuestra hermana Magda, y ahora nuestro hermano Gilberto. Difíciles en nuestro cuerpo. Es entonces un tiempo para acercarnos más los unos a los otros, para expresarnos más nuestro cariño, para estar más al pendiente los unos de los otros y en oración por quienes lo necesiten. Hagámoslo ahora que tenemos oportunidad. Y quisiera recuperar este sentir. Mantengámonos en oración los unos por los otros. Hoy, hace rato nos escribió mi hermano Moisés también para que oráramos por Gaby, su esposa. No están aquí entre nosotros porque Gaby ha estado delicada y el día miércoles será intervenida. Entonces, vamos a orar también por Gaby, Gabriela García. Manténganla en sus oraciones y que Dios siga consolando a este cuerpo, a esta iglesia, pero también que nos siga ayudando a mantener este sentir de unidad, de oración, de intercesión unos por otros. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Dios, te rogamos, Señor, también tu bendición en esta tarde, por tu palabra, Señor, que hable a nuestras mentes, a nuestros corazones. Quita de nosotros, Señor, cualquier actitud de soberbia. Señor, danos humildad para recibir tu palabra con mansedumbre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos hable a todos los que estamos aquí, que no sea yo. Oramos también, Señor, en intercesión por nuestra hermana Gabriela García, Señor, y rogamos porque tú fortalezcas su cuerpo, Señor. Y Padre, la sostengas en este tiempo previo a la cirugía. Sabemos que ha tenido días muy difíciles, Señor, pero tú la sostienes. Y permite, Padre, que también la cirugía sea para bendición en su cuerpo. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti siempre, siempre, Señor. Rogamos entonces tu ayuda y tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Tuve muchas dudas sobre el mensaje a compartir, pero decidí mantener este mensaje que ya Dios había puesto en mi corazón con anticipación y que el Señor sea quien habla en nuestras vidas. El mensaje del día de hoy se llama Generación de Señales. Y antes del mensaje yo quisiera hacerle una pregunta. ¿De qué generación es usted? ¿De la chaviza o de cuántos años para acá? Gracias a Dios, a mí me encanta la iglesia en Calvario, porque siempre tenemos de todo un poco. Amén. Bueno, usualmente se clasifican así. Dicen que la generación grandiosa son los que nacieron entre el 1901 y 1927. ¿A alguien? No creo, ¿verdad? Casi mi papá, fíjense, casi mi papá, por 3 años alcanzaba esa generación, la generación grandiosa. No sé por qué le pusieron así, pero bueno, sus características era una generación con disciplina y sacrificio. Luego sigue la generación silenciosa, que le llaman, entre los años 1928 y 1945. ¿Cuántos tenemos aquí? Nomás uno, ¿verdad? No, mi papá. También, ándale, hermana. No volteen, no, alguna hermana. Gloria a Dios. Ya, por lo menos 2, ¿verdad? Bueno, muy bien.
Y luego siguen los baby boomers, que son los que nacieron entre el 46 y 64. ¿Quién? A ver, levante la mano. Ya tenemos más, ¿verdad? Eso. Esos hermanos son de prudencia, ¿sí, hermanos? Estabilidad. No, perdón, esos eran los de generación silenciosa, es que no lo dije. Trabajo, prosperidad, individualismo. Y ahí van los hermanos. Ellos son hermanos más empoderados, diríamos nosotros, ¿verdad? Los baby boomers. Generación X. Hermanos. 65 al 80. Sí abarca bastante, ¿verdad? Hay una parte importante aquí. Independencia, pragmatismo, adaptación. Más o menos, ¿verdad? Dicen que somos la bisagra, ¿no? Cambiamos del mundo análogo al digital. Qué tremendo. Yo me siento muy privilegiado, ¿verdad? Luego siguen los millennials. Levante la mano, millennials, 81 96. Sí hay, sí hay. Ándele, está muy bien. Tecnología, colaboración y búsqueda de propósito. ¿Es cierto? ¿Más o menos? Sí, ¿verdad? Sí, más o menos. Generación Z. ¡Órale! Eso sí vienen cargaditos, ¿verdad? 97 al 2012. Nativos digitales. Ellos no conocieron nada de lo que era. ¿Se acuerdan aquellos aparatos? El fax. ¿Qué más es? El teléfono, ¿sí? Que le hacía con el dial, ¿verdad? La máquina. Hermano, yo estudié todo mi seminario en máquina de escribir esa mecánica. Imagínense. Todos los trabajos, ensayos y todo eso. La gente, la generación Z no sabe ni qué es eso, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios por ello, porque son gente con muchas habilidades, diversidad, conectividad. La generación Alfa, bueno, hay algunas que están allá con los niños, ¿verdad? Muy bien, que son de tecnología, desde la infancia, nacen ya así pegados al celular, hiperconectividad. Bueno, ok, ya vimos de qué generación somos. Ahora, déjenme preguntarle, ¿sabía usted que hay otra clasificación de generaciones? Y esta clasificación de generaciones viene por la palabra de Dios. La Biblia nos habla de generaciones. Aunque no tiene que ver con el tiempo en que nacieron, fíjese bien, tiene que ver con la manera en que respondemos a Dios. ¿Me está entendiendo? O sea, hay otras generaciones que se caracterizan por la forma en que responden a la revelación o a las maneras en que Dios les habla. Y así, por ejemplo, la Biblia nos habla de una generación torcida, o de una generación rebelde, o de una generación perversa, o también positivamente de la generación de los justos, de la generación que busca a Dios. Así que hay generaciones también, vamos a decirlo así, espiritualmente hay diferentes tipos de generaciones, o los podemos clasificar en diferentes tipos a las generaciones. Y de hecho, en el texto que vamos a ver hoy, Jesús usa esta expresión para dirigirse a quienes él estaba hablando. Permítanme un segundo. Que la vuelta por acá. El Señor Jesús usa un adjetivo para describir a la generación a la cual él le tocó ministrar, vamos a decirlo así. La generación que Jesús enfrentó o confrontó, yo la podría llamar entonces una generación de señales. Y vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versos 38 al 42. Si usted no tiene la nueva traducción viviente, le pido que vean la pantalla, texto. Y vamos a leerlo todos juntos, ¿le parece? Vamos a leerlo. Dice la palabra: un día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos
Y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús le respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. La reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Amén. Qué palabras tan fuertes, hermanos. Palabras muy duras del Señor Jesús, que llamó a su generación una generación mala y adúltera. ¿Cuál era la característica de esta generación? Que le pedía señales. Danos señales para que podamos creer en ti. Danos señales que realmente demuestren tu autoridad. Y entonces, hermanos, quisiera hoy que reflexionáramos primero las características de una generación de señales. Y bueno, cerráramos diciendo, pero nosotros no queremos ser así. Pero nosotros no somos así. Amén. Aquí no somos generación de señales. Aquí creemos en el Señor. A pesar de que a veces no vemos las señales. Y bueno, hablando de esto, bueno, yo quisiera primero comenzar definiendo a lo que yo entiendo como una generación de señales. Ese grupo de personas que constantemente están pidiendo señales a Dios, pero que estas nunca son suficientes para creer o confiar completamente en Jesús. ¿Entienden? No me estoy refiriendo a las personas que ocasionalmente, cuando usted está buscando la voluntad de Dios, a veces le dice: Señor, no entiendo, por favor, dame una señal para entender tu voluntad y para obedecerla. No me estoy refiriendo a eso. Porque eso quizás, yo creo que casi todo lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, en que no sabemos qué decisión tomar, ¿verdad? Y que decimos: Señor, guíame, dame una señal. Y no me estoy refiriendo a esto. Cuando digo generación de señales, es las personas que constantemente, es decir, que esta es la manera de relacionarse con Dios, es así. Pedir y pedir señales. Y que nunca les lleva a una fe madura. Que nunca les lleva a confiar totalmente en el Señor, sino que todavía siguen como bebés en la fe. Entonces, hoy vamos a estudiar esto a la luz del Evangelio de Mateo, y si usted tiene su Biblia, manténgala abierta, en el capítulo 12, entonces dijimos, y vamos a comenzar a enumerar las características de la generación de señales. Y todo esto, ¿sabe que yo siento que es necesario este mensaje? ¿Sabe por qué? Porque los tiempos que vivimos. Yo siento que en nuestros tiempos hay mucho de esto. Es más, hay muchas iglesias que se mueven a través de ¿qué? De señales, ¿no? Es que ahí no pasa nada, están esperando, no sé, que muchos caigan o otras cosas, ¿no? Como una señal de autenticidad. Y podría dar muchos otros ejemplos. A veces pienso que esas ideas que las redes sociales nos dan, en el sentido de que
tú puedes lograr lo que tú quieres ser en la vida o tener en la vida, y nos llevan luego a frustración, y luego, como nosotros no tenemos tolerancia a la frustración, nos deprimimos y le echamos la culpa ¿a quién? A Dios. Y hay tantos ejemplos, hermanos, que yo podría dar por lo cual yo creo que debemos de reflexionar en este tema, para que nosotros no avancemos en ese sentido. Pero bueno, vamos a ir rápido a estas características de esa generación de señales. Y en el Evangelio de Mateo, entonces mantenemos las Biblias abiertas, y lo primero que encontramos aquí es que la generación de señales es una que exige, y aquí yo podría subrayar la palabra, exige señales para creer. Exige señales para creer. Y así lo dijo el Señor Jesucristo. Dijo, solamente una generación maligna y adúltera, que dice, exigiría una señal milagrosa. Hermanos, el problema no es querer tener una evidencia para creer, sino aquí yo estoy señalando la actitud con la cual pedimos esa señal, de tal forma que Dios se convierte en nuestro siervo. Dios, yo quiero que hagas esto como una señal, ¿para qué? Para creer. Y esa actitud de demanda creo que está totalmente fuera del sentido, de la enseñanza de la palabra de Dios. Y de vez en cuando Dios permite que a través de las pruebas y a través, déjame decirlo, hermano, a través de la frustración, ponernos en nuestro lugar y decir, reconozco y entiendo que mi Señor es el Rey y que yo soy su siervo, que Él es mi Señor, mi Rey, y yo soy su siervo. Pero bueno, ese era el problema que Jesús enfrentó con los maestros de la ley. Ellos le exigían una señal milagrosa. No solamente es un problema de actitud, hermanos, es un problema de egocentrismo. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que los maestros de la ley le dijeron, queremos que nos muestres una señal milagrosa para probar tu autoridad. Ahora, yo quiero referirme aquí a que no solamente exigían, sino exigían algo en particular. ¿Por qué yo no creo esto? Porque, ¿sabe? Ya Jesús había hecho un montón de milagros, ¿no es cierto? Ya había hecho muchísimas señales. Pero cuando ellos dicen, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa, lo que están tratando de decir es, queremos que actúes bajo nuestras condiciones, que hagas lo que nosotros realmente queremos. De otra forma no creeremos. Es decir, los líderes religiosos ya habían visto innumerables maravillas, milagros, señales, pero querían que Dios actuara de acuerdo a sus caprichos. Querían decirle a Dios qué hacer de manera específica. Entonces, cuando dicen queremos alguna señal, no hablaban de cualquiera, sino de aquella específica que ellos querían. ¿Sabe? Al final, ese fue el problema, ¿no? Al final ese fue el problema que los llevó al rechazo de Jesús como Mesías. Porque ellos decían, ellos querían un Mesías que derrotara a los enemigos romanos y que exaltara a los judíos. En otras palabras, que se acomodara a ellos, todo a su manera. Por eso digo, este es un problema ¿de qué? De egocentrismo. En la Biblia, hermanos, en la Biblia sí encontramos, por ejemplo, a un hombre que decía, y ¿sabe qué? Tengo que confesar que a veces yo he hecho esta oración, que decía a Jesús, o que dijo Jesús, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Y eso es muy diferente. Es muy diferente porque este hombre tenía el deseo, la intención. Este hombre, ante la pregunta de Jesús si creía en el poder, en su autoridad, él admitió, creo, ayuda mi incredulidad. Pero la generación milagrosa es, si no haces exactamente lo que yo creo, no voy a creer. ¿Lo ha hecho alguna vez, hermano? Honestamente.
A veces así somos con el Señor. A veces queremos que actúe, pero que actúe en esta forma. Que la señal sea como yo lo estoy pidiendo. Y no se puede. Eso es un problema de egocentrismo de la generación de señales. Pero sobre todo es un problema de insuficiencia. Queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Es decir, ¿por qué de insuficiencia? Porque muchas personas, luego de pedir y recibir alguna señal, ¿qué hacen, hermanos? Piden otra, ¿no es cierto? Ok, Señor, gracias, pero en otro problema digo, Señor, dame otra señal, ¿no? Y el Señor le resuelve y dice, Señor, otra señal, y otra, y lo que Dios hace nunca es suficiente para llevarlos a una fe madura. Nunca es suficiente. ¿Cuántas, te voy a hacer esta pregunta y respóndela sinceramente, cuántas señales necesitas para creer con todo tu corazón en Jesucristo y entregarle tu futuro, tu familia, tus finanzas, todo sin reservas? ¿Cuántas señales necesitas? No estoy hablando de que no creamos en la existencia de Dios. Quizás todos podemos decir, yo creo en Dios y creo en el Dios verdadero, y eso pues nunca está en tela de juicio. Pero a veces algunos de estas generaciones de señales les cuesta trabajo mantenerse firmes en su fe, ¿no es cierto? O sea, son de ratos con mucha fe, de ratos les cuesta trabajo creer. O a veces sí creen en Dios y realmente tratan de hacer las cosas cristianas, pero les cuesta trabajo afirmar con todo su corazón que Dios siempre es bueno. Aceptar que Dios siempre es fiel. Creer y con convicción que Dios siempre es generoso. ¿Nos cuesta? ¿O siempre tenemos esa convicción? Entonces, a eso me refiero, hermanos. En otras palabras, a veces hay algunos creyentes que dudan del carácter de nuestro Padre, y nuestra fe, como dice Santiago, es como las ondas del mar, que es llevada de un lado para otro conforme sopla el viento. Y es que, lo repito, hermanos, una señal más no necesariamente produce fe. No es algo automático, porque el problema no es falta de señales, sino es un problema, ¿dónde? En el corazón. Y aquí tenemos esta primera característica, vamos, de una generación de señales. Entonces, es una generación que exige señales, ¿para qué? Para creer. Segunda característica, hermanos, segunda característica de una generación de señales. Es una generación que desprecia las señales ya dadas o menosprecia las señales ya dadas. Es decir, no hay gratitud, no hay reconocimiento. Fíjense qué interesante en este texto. Si usted tiene su Biblia abierta, el Señor Jesús, cuando le dicen, le piden o le exigen, le demandan que haga señales, una señal para creer en su autoridad, en lugar de decir, miren, estoy haciendo que los cojos, siempre tengo miedo en decir eso, porque a veces digo, que los cojos vean y que los ciegos corran. No sé si han dado cuenta, pero me equivoco mucho. Que los cojos anden, que los ciegos vean, que los sordos oigan, pero en lugar de eso, ¿qué hace el Señor Jesús? Fíjense la palabra. Los lleva hasta el Antiguo Testamento. Les dice, pues no les va a hacer nada señal, sino la señal de ¿quién? De Jonás. Y aparte, va todavía más atrás y dice, y enseña algunas lecciones de historia. Y les habla, por ejemplo, de Nínive y de Jonás. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Jonás fue enviado a Nínive a predicar la palabra. Y dice, nos enseña, recordemos la historia de Jonás, que quiso desobedecer la orden divina de predicar al pueblo pagano, los ninivitas, y Dios lo llevó a esa prueba de ser
tragado por un gran pez y de permanecer 3 días hasta que se arrepintió y fue vomitado en la playa de Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Pues entonces empezó a predicar el mensaje a regañadientes. ¿Cuál era el mensaje fabuloso de Jonás? Un sermón con 3 puntos, subdivisiones, ilustraciones, bases de no. Su mensaje fue: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esa fue la predicación. A ver, ¿qué tal ese sermón, De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y así pasó por toda la ciudad. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Y sabe qué pasó? La gente se arrepintió. La gente se humilló. La gente pidió perdón a Dios. La gente se volvió al Señor a pesar de Jonás, a pesar de su pobre predicación. El pueblo se arrepintió, no pidió más señales, creyó la palabra y fue perdonado. Gloria a Dios. Porque Dios siempre da señales suficientes. No tienes que pedir más. Y le dice: mira los ninivitas. Con un sermón se convirtió todo el pueblo. 120,000 nuevos creyentes con un sermón. Gloria a Dios. Y yo te pregunto, hermano, para creer te basta una sencilla predicación. ¿Te basta? ¿Cuánto necesitas? Bueno, por si no fuera poco, también el Señor Jesús da otra ilustración y dice: la reina de Saba. Y dice, nos habla, aquí el Señor Jesús dice que la reina de Saba vino a oír de Salomón. El reino de los sabeos estaba ubicado en la península arábiga. Algunos piensan que esto es en donde ahora se encuentra Yemen, otros que este reino era tan amplio y abarcaba en esta parte de África, de Etiopía, donde está ese cuerno, geográficamente, de tal manera que ahí estaba la capital. No lo sabemos, pero cualquiera de las dos es un viaje tremendo, un viaje de varios miles de kilómetros, como 2.200 a 2.500 kilómetros que tuvo que viajar la reina de Saba, a través de desiertos con montañas rocosas y de las rutas comerciales, un viaje de aproximadamente 2 a 3 meses, dicen algunos historiadores o comentaristas. 2 a 3 meses. ¿Y a qué viajó? ¿A dónde viajó? A Jerusalén. ¿Para qué? Para escuchar ¿a quién? A Salomón y la sabiduría, las historias que contaban. La reina de Saba solamente había oído del reino esplendoroso, de la sabiduría impresionante de Salomón, y con eso fue necesario: yo voy hasta allá. 2.200 kilómetros, 2 o 3 meses, no importa, voy a escuchar la sabiduría de Dios en boca de Salomón. Hermano, yo te pregunto, ¿lo que has oído es señal suficiente para moverte y buscar más de Dios? ¿O necesitas más señales? ¿No has oído del poder de Dios? ¿No has oído de la gloria de Dios? ¿No has oído de lo que ha hecho? ¿No has oído las historias de la obra del Señor a través de la historia? ¿Y todavía necesitas más o es suficiente? Te digo, Dios siempre nos da señales suficientes. Él ya lo ha hecho. Pero por si fuera poco, hermanos, dice Jesús, pues la señal que les será dada es la señal de Jonás. Como estuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, así estará el Señor 3 días en la tierra. En otras palabras, hermanos, ¿qué nos estaba diciendo?
con esas historias. Le estaba diciendo, ustedes piden señales, pero todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Si tuvieran la actitud correcta, los líderes religiosos podrían haberlo descubierto. Pero la señal más grande de Jesús, ¿cuál sería, hermanos? La señal que demostraría su autoridad, la señal que demostraría que lo que hizo en la cruz no solamente fue la muerte de un gran hombre o un buen hombre, sino la muerte que nos rescata, que pagó por nuestros pecados. Y lo que sella esa obra, ¿qué es, hermanos? La resurrección de Jesús. Es el sello del Padre en la obra de Jesús que dice, esto es suficiente y lo que hizo Jesús es válido. La resurrección después al tercer día, hermano, ¿sería suficiente para ellos? Esa es la pregunta. Porque Jesús los lleva a lo que iba a ser posteriormente, su resurrección. Entonces, hermanos, la cruz y la tumba vacía, te lo voy a decir, lo voy a repetir, la cruz y la tumba vacía son las únicas señales que necesitas para entregarte totalmente a Jesucristo. Amén. Necesita más. ¿Qué otra muestra de amor que la cruz? ¿Qué otra muestra del poder de Dios que la tumba vacía? ¿Por qué pedimos más señales? Pero es que el Señor no me escuchó y siento que no me ama. Voltea la cruz. Sí, pero es que, porque siempre he estado enfrentando dificultades, siento que el Señor no me acepta porque soy muy pecador. Voltea la cruz. Sí, pero no creo que el Señor tenga el poder para sacarme de esto. Voltea la tumba vacía. No necesitamos más señales. Su amor y su poder fueron declarados como un grito a la humanidad de que podemos confiar en Él, podemos confiar en su amor y en su poder. Por eso dice Jesús, no le será dada señal más que la señal de Jonás, así como él estuvo en el vientre del pez. Pero lo más terrible, hermanos, es que cuando Jesús les hablaba de esto, ellos no entendían que Jesús en persona estaba allí, que Él era superior a Jonás y Salomón, que era la revelación máxima de Dios, y ellos aún no podían creer. Le voy a decir así rápidamente, hermanos, vivimos en los tiempos de mayor luz en cuanto a la palabra, ¿no es cierto? Usted tiene la Biblia allí, aquí, ¿no? En las versiones que quiera, con comentarios e sin comentarios. Tenemos la palabra, tenemos materiales como nunca, tan accesibles como aplastar un botón. Tenemos el conocimiento acumulado de siglos de reflexión teológica sobre su palabra. Te pregunto, ¿qué nos falta? ¿Qué te falta a ti para creer? Dios siempre ha dado señales suficientes. No seas de la generación de señales. Tercera característica. La generación de señales elige no creer, porque aquí está el problema. Ya vimos que el problema no es la cantidad de señales, porque el Señor nos ha dado muchas y nosotros con 2 tenemos más que suficiente. Pero el problema está en el corazón, decíamos. El problema está en el corazón. ¿Qué dice el texto, hermanos? El Señor Jesús le dice, ahí está Jonás, ahí está los ninivitas, ahí está la reina de Saba, pero ustedes, ¿qué dice? Se niegan a arrepentirse, les dijo Jesús. Los ninivitas escucharon un sermón y se arrepintieron, pero ustedes, ¿qué dice? Se niegan, y aquí podemos subrayar, se niegan a arrepentirse. Y dice, la reina de Saba vino para escuchar desde muy lejos, pero ustedes se niegan, subrayado, ¿a qué? A escuchar. El problema es que su corazón ya tomó una decisión. Por eso decía Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga, porque es un asunto de decisión. Y cuando estamos convencidos de no creer,
así se aparezca el Señor aquí enfrente de nosotros, nada nos va a mover. Qué tremendo, ¿verdad? No creer es una decisión. No es un problema de falta de señales. Es una decisión que hemos tomado para no creer. Y además, es una decisión personal. Jesús está comparando las generaciones. Dice, ustedes son los que se niegan. Ustedes aquí se niegan a arrepentirse, se niegan a escuchar. El problema no era que no contaran con señales suficientes. En otras palabras está diciendo, mire, los ninivitas con esto fue suficiente. La reina de Saba con esto fue suficiente. Ustedes tienen más. El asunto es personal. Es una decisión que ustedes han tomado para no creer. Esta es la generación de señales, hermanos. Y vamos cerrando. Vamos a ver otra señal. Otra característica. La cuarta y última de estas características de la generación de señales. Y la generación de señales, tristemente, enfrenta el rechazo de Dios. Fíjense bien, la generación de señales enfrenta el rechazo de Dios. En este texto, lo que nos está dando a entender el Señor Jesús es esta verdad, que Dios juzga de acuerdo a la revelación dada. Ah, caray, ¿cómo es esto? Sí, la Biblia dice, Jesús dijo, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación, la generación que le tocó, la generación de señales, y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron menos revelación y creyeron. Y estos tienen más revelación y no han creído. Es decir, este juicio, de acuerdo a la revelación dada, la reina de Saba también se levantará contra esta generación. Jesús está haciendo comparaciones y todas las comparaciones dicen que son, ¿qué? Odiosas, ¿no? No nos gusta que nos comparen, ¿no? ¿A quién le gusta que lo comparen? No, que Dios lo quiere, ¿verdad? Y luego nos comparan con, iba a decir algo, pero las comparaciones son odiosas, pero a veces son útiles. Porque Dios espera grandes cosas de su pueblo. Porque Él dice, si los de Nínive hicieron esto y nosotros con más luz no podemos creer, ellos se levantarán y condenarán a esta generación. Si la reina de Saba con tan solo oír tuvo suficiente para moverse e ir a escuchar, ella se levantará contra esta generación de señales y la condenará. En otras palabras, como dijo Jesús, al que mucho se le da, ¿y qué le dije hace rato? Vivimos la generación donde tenemos, ¿cuánto nos va a mandar el Señor? ¡Wow! ¿Por qué digo que enfrenta el rechazo del Señor? ¿Sabe? En el Evangelio de Marcos, en la misma historia, esta historia se encuentra en Marcos, Mateo, Marcos y Lucas. En el caso de Marcos, fíjese bien, dice que cuando Jesús oyó esta petición, esta exigencia de una señal, escuche bien lo que hizo Jesús. Dice, cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu. ¿Qué le hace pensar o sentir esto? ¿Qué cree usted que sintió Jesús? Dice, cuando vio que le exigieron una señal, dice, ¿qué piensa que sintió Jesús? Tristeza. ¿Qué más? Desilusión. Están pidiendo señales. ¿Qué significó? Yo siento que fue eso, tristeza, decepción, dolor. Cuando vio que le pedían señales. Y dice que suspiró en su espíritu, es decir, no fue solamente una reacción emocional o superficial, sino una aflicción profunda, porque eso nos enseñan los evangelios. Dice que lo que más admira a Jesús, ¿qué es? La fe de las personas. Y lo que más hizo enojar a Jesús, entristecer o cualquier otra cosa, ¿sabe qué fue?
La incredulidad de la gente. Y cuando estos hombres le están pidiendo señales, entonces él suspira profundamente. Yo siento que esa tristeza, desilusión y dolor, porque no creen y siguen pidiendo señales. Y te voy a preguntar, ¿cómo se sentirá Jesús ante tu respuesta, ante tu oración? Dará un suspiro y dirá, mi hijo, otra vez. Es tiempo de que avancemos hacia la madurez. Y la madurez es dejar de ser una generación de señales. ¿Cómo puedo yo escapar? Le voy a decir así rápidamente algunas cosas. Número 1, deja de estar exigiendo al Señor señales, porque Él es el Rey. Amén. Porque Él es el Creador y tú, su criatura, su creación. Deja de estar exigiendo señales de Dios, y menos cuando le dices, y quiero así, Señor, y si no, siento que no me amas, y bueno, ya ni creo en ti, y ya no creo en la oración. Deja de estar exigiendo señales. Aliméntate de la fe en verdad, porque dice la palabra que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Cultiva la gratitud en todas circunstancias, siempre. Da gracias a Dios, porque hay tantas señales de su bondad, de su misericordia. Quizás no contestó esa petición que tú querías, que tú estabas esperando, pero hay muchas señales que de su pura gracia, no porque tenga que hacerlo, cada día nos muestra. Y dale gracias, Señor, gracias por este día, por lo que me das. Conoce historias y testimonios, como de mi hermano Gilberto, que a pesar de su enfermedad estaba en la clase, que se sentía muy mal, ahí estaba en primera fila y platicaba y comentaba. Y esos son testimonios que te desafían a creer sin estar pidiendo señales. Y si aún así no puedes, dile, Señor, ayúdame. Reconozco mi poca fe. Ayúdame mi incredulidad. Quiero creer. Te comparto, como decía al principio, que tuve dudas si cambiar el mensaje o no, pero por lo que hemos enfrentado como iglesia. Pero finalmente entiendo que este es el mensaje de Dios. ¿No te bastó la vida y el testimonio del hermano para creer? ¿Cuántas señales más vas a necesitar? Sé que hay algunos que no han dado pasos de fe, de imitar a Cristo Jesús como su Salvador personal, entregarle su vida, su futuro, de obedecer en el bautismo, de comprometerse en una iglesia. No, ¿hasta cuándo? ¿Qué señales estás esperando? Hoy la invitación es, gracias a Dios, porque la vida de nuestro hermano Gilberto fue una señal. Para bien, un testimonio para que también tú y yo seamos afirmados en la fe. ¿Darás ese paso o seguirás ahí dudando? Vamos a orar, ¿me parece? Vamos a orar. Pero vamos a orar con fe. Y si alguien tiene falta de fe, dígale a Dios, ayúdame, yo quiero orar con fe, pero ayuda a mi incredulidad, ayúdame, Dios, a creer. Dígaselo desde lo profundo de su corazón. Porque el Señor está entre nosotros y su Espíritu obra en nuestro interior y toca nuestros corazones. Y a través de las circunstancias Dios ha estado hablando a tu vida, pero a veces nos resistimos. A veces tenemos esta determinación.
para no creer. Sí, pero si hoy sientes que Dios te llama a tener fe, hermano, sin estar pidiendo señales, más señales de la que ya Dios te dio, dile: Dios, ayúdame a creer. Ayúdame a incredulidad. Y vamos a orar juntos. Padre, Señor, gracias, Señor, en este día. Soberano, Señor, creador y sustentador de toda la vida, porque de ti viene la vida, Señor. Salvador de nuestras vidas, Jesucristo, que con tu sangre derramada en la cruz nos compraste para ser tus hijos. En tu nombre santo nos presentamos delante de ti para decirte: quiero confiar en ti. Pida perdón por las veces que ha dudado. Dios, perdónanos por las veces que hemos exigido, Señor, no solamente pedido, exigido señales, pruebas. Por las veces cuando tú respondes de manera diferente, Señor, y nosotros dudamos de tu amor, de tu bondad. Perdónanos, Señor. Porque a veces nos has dado tantas pruebas y seguimos pidiendo más señales. Qué necios somos, Señor. Eres un Dios lleno de bondad y de amor. Y te rogamos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, aumenta nuestra fe. Líbranos, Señor, de ser una generación de señales. Y ayúdanos a ser una generación de hombres y mujeres que confían totalmente en ti, que exaltan tu carácter de bondad y de poder, de amor y de gracia. Que todos los días te agradecen, Señor, en cualquier circunstancia, difícil o fácil. Que todos los días, Señor, buscan tu rostro en oración para hacer tu voluntad. Yo te ruego que si alguien aquí no ha invitado a Jesucristo como su Salvador, habla a su corazón. Y quisiera invitarte entonces, si aún no lo has hecho, así con los ojos cerrados, haz una oración y dile a Jesucristo que crees en Él como tu único Salvador. Ora conmigo y repite esta oración. Padre Dios, reconozco que soy pecador, que te he fallado muchas veces. Me arrepiento, te pido perdón y entrego mi vida a Jesucristo como mi Salvador, que pagó por todos mis pecados en la cruz. Dile a Jesucristo: Señor Jesús, te invito a mi vida como mi Señor y Salvador, desde hoy y para siempre. Gracias, Jesús. Amén. Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos, y que la palabra siga haciendo su obra en nuestros corazones. Dios bendiga cada corazón.